Me toca presentar al pastor invitado. ¡Tarán! Yo soy el pastor invitado en esta tarde, hermanos. Es una bendición vernos, amén, hermanos. No, hermano, diga amén, hermano, para ti en casa, ¿ah? Ok, hermanos, pueden tomar su lugar, siéntese, por favor. Vamos a hablar la palabra del Señor. Digamos nuestro lema ahí sentados cómodamente, ¿está bien? Nuestro lema dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Por eso nos amamos, animamos, protegemos y obedecemos, saludable, unida y fiel, hasta llegar al hogar. Esta noche estamos recordando nuestra semana a propósito. ¿Cómo se llamó la semana a propósito de este año? Fieles. Y tenemos un lema que decía que un Dios fiel merece una iglesia fiel. Una iglesia fiel en todos los sentidos, hermanos. Y yo quiero agradecerle a Dios por poder verles en esta tarde aquí en la casa de Dios, por haber abrazado el día del Señor y congregarse en la mañana y volver a venir en la tarde para escuchar la palabra de Dios. Y aquella semana a propósito nos comprometimos y dijimos al Señor: Señor, nos has puesto para sostener tu obra para tu gloria. Y sabemos que se seguirá encargando de nosotros como hasta el día de hoy. Dios nos ha provisto todo lo que tenemos. Amén, hermanos. ¿Quién de aquí dice: no, pastor, lo que yo tengo yo me lo he provisto? ¿Quién diría eso? Ninguno, ¿verdad? A veces actuamos como si fuera así, pero somos conscientes de que todo lo que tenemos es de parte de Dios. Amén, iglesia. Entonces Dios ha sido tan bueno que hoy nos quiere recordar un poco la importancia de la fidelidad. Y lo vamos a ver a la luz de un salmo que estudiamos en nuestro cuarto aniversario y que lo hicimos como preámbulo a la semana a propósito. Y fue el Salmo 78. En el Salmo 78, que es un másquil, y decíamos que un másquil significaba algo que era un instructivo, algo que se daba para instruir y para edificar. Eso era un másquil que teníamos, ¿verdad? Entonces se daba para poder instruir a otros. Lo vamos a ver a la luz de este másquil que tenemos aquí. Porque existen cantos que nos enseñan, y la idea de este másquil, el Salmo 78, era enseñarle al pueblo algo. ¿Saben? Nosotros aprendemos muchas cosas cantadas desde que somos niños. Y aprendemos verdades bíblicas. Entonces aprendemos a cantar partes de la Biblia cuando somos niños. Entonces nosotros aquí todos cantamos, creo que la gran mayoría, algo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte. Ahí está. Eso es el Salmo 19:7. Porque a veces cantar es más fácil para recordar las cosas. Inclusive si usted tuvo una vida antes de Cristo, tal vez aprendió canciones que ahorita no quisiera cantar porque le recuerdan episodios feos, ¿verdad? Cosas así de ratas de dos patas y cosas así, ¿verdad? Que canta la gente. Esas cosas que no son de Cristo, ¿verdad? Pero las canciones tienen ese poder. Entonces los salmos querían instruir al pueblo. Y el Salmo 78 es un salmo que el título dice: fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y hoy yo quiero que veamos varios versículos del Salmo para que podamos entender que nuestro deber como creyentes es responder en fidelidad al Dios fiel. Y vamos a ver varios versículos salteados. Está, mis amados hermanos, y vamos a comenzar con nuestros 3 puntos de una vez. Y mi punto número uno es 15 evidencias de infidelidad espiritual. 15 evidencias de infidelidad espiritual. Y en esta tarde estudiaremos evidencias y consecuencias de una generación infiel que nos van a hacer reflexionar en la necesidad de responder en fidelidad a un Dios fiel. Entonces, punto número 1 son 15 evidencias de infidelidad espiritual. Mis amados hermanos, recordemos esto: la infidelidad siempre, tarde o temprano se traducirá en acciones. Nunca alguien es infiel de pensamiento y se queda ahí. Siempre va más allá, porque el corazón abarca 3 áreas. ¿La recuerda? El corazón es lo que pienso, lo que siento y cómo actúo. Ninguno aquí puede actuar ajeno a lo que piensa y siente. Nuestro actuar es el ejecutor de aquella decisión que tomamos con nuestros pensamientos o sentimientos. Por ello no deberíamos tomar decisiones cuando no estamos con claridad de pensamientos o con sentimientos encontrados. Hace unos meses yo escuché esta frase: no tome decisiones cuando está desanimado. No tome decisiones cuando está desanimado. Una vez un conocido pastor dijo: pastor, nunca renuncies al ministerio un domingo por la noche o un lunes, porque el domingo por la noche dan ganas de renunciar al ministerio. Bueno, a mí no. A los pastores en Burkina Faso tal vez sí, a mí no, ¿verdad? Tengo una congregación hermosa, amén, hermanos. Muchos de mucha bendición, algunos de doble bendición, casi todas ovejas y otras ahí andarán, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad?
Pero decía, nunca renuncies un domingo en la noche. No tome decisiones cuando está desanimado. ¿Y eso sabe por qué? Porque nuestro corazón a veces está contrariado. Y a menos que hagamos nuestro el hábito de buscar al Señor en esas vicisitudes, lo que pasará es que podremos tomar decisiones que se traducirán en acciones que evidenciarán infidelidad. Se lo voy a decir de la manera más franca posible, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que está por acá, que nos ve en la transmisión. Si el Espíritu Santo no gobierna tu vida, serás infiel al Señor, tarde o temprano. Si el Espíritu Santo no gobierna tu vida, serás infiel al Señor tarde o temprano. Ojo que no dije si el Espíritu Santo no está en tu vida, no dije eso. Dije si el Espíritu Santo no gobierna tu vida. Necesitamos, hermanos, urgimos del gobierno del Espíritu Santo para no ser infieles. Sin el Espíritu Santo gobernándonos, seremos infieles al Señor. Cuando alguien es infiel y actúa de manera infiel, hace mucho tiempo en su corazón dejó de depender del Espíritu Santo de Dios. No es que hoy su pastor está bien aquí en este momento y mañana va a serle infiel al Señor, a mi esposa, a mis hijos, a ustedes como congregación. No funciona así. Cuando una persona, decía mi pastor, cuando una persona cae en público, hace mucho tiempo cayó en privado. Cuando una persona es infiel en público, hace mucho tiempo fue infiel en privado. Cuando una persona no cumple una disciplina espiritual, hace mucho tiempo descuidó su relación con Dios, su dependencia al Espíritu Santo. Y la infidelidad se evidencia. ¿Y cómo? Como hablamos en la mañana, Israel es nuestro ejemplo para vernos. Preste mucha atención, por favor, porque voy a mostrarle cómo se evidencia la infidelidad a la luz de la Biblia. Porque tal vez usted diga cuando escuche alguna, uy, eso me pasó esta semana, o eso me viene pasando. Y si es así, yo creo que toca tomar decisiones para que el Espíritu Santo te gobierne, mi hermano, mi hermana. Voy a ir un poco rápido, son 15, duraría mucho. Vamos a mencionarlas y las vamos a proyectar una por una. Y si usted puede tomar notas, sería genial y las puede anotar por ahí. Si no, luego yo se las puedo facilitar si fuera el caso, porque no tengo mucho tiempo. Pero vamos a dar 15 acciones que es el Salmo. En el versículo 10 comenzamos. Los infieles, número 1, no guardan el pacto de Dios. Dice el versículo 10 que estos no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Los infieles no guardan el pacto de Dios. Y ahí mismo dice la número 2, no quieren andar en la ley de Dios. Una persona que es infiel, le da igual lo que la Biblia dice, no lo quiere guardar. Es infiel, no quiere ser fiel a Dios. Y por ende, número 2, no quiere andar en la ley de Dios. Dice el versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras. ¿Sabe lo que hace la persona infiel? Se olvida de lo que Dios hace. Mi hermano, yo le quiero recordar algo. Todo lo que usted tiene es porque el Señor se lo ha provisto. Amén. La salud, los recursos, las posesiones, la capacidad de estar vivo en este momento, el poder congregarse, el haber sido salvado, todo tiene que ver con Dios. Pero cuando una persona es infiel, se olvida de lo que Dios hace. Y si decimos que no hacemos caso a lo que Dios hace, estamos dando por sentado que nosotros somos los que nos tenemos que llevar el mérito en esas cosas. Tal vez no lo digamos, pero lo podemos pensar. Número 4, dice aquí el versículo 11, y de sus maravillas que les había mostrado, o sea, menosprecia las maravillas de Dios. Una persona infiel menosprecia las maravillas de Dios. Número 5, versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra Él. ¿Sabe qué hace una persona infiel? Vuelven constantemente a pecar contra Dios, porque el infiel ha hecho del pecado un hábito. Constantemente está pecando con lo mismo. Uy, volví a fallar, me arrepiento y vuelvo. No se arrepintió realmente, no mortificó su pecado. Está constantemente pecando contra Dios, porque su corazón está siendo infiel al Señor. Versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón. ¿Sabe qué hace una persona infiel? Evidencia de alguien infiel, tientan a Dios en su corazón. Hermanos, cuando dudamos del poder de Dios, de su cuidado, de su provisión, estamos tentándole. Se lo repito, cuando dudamos del poder de Dios, de su cuidado, de su provisión, estamos tentándole. Tentamos a Dios cuando no estamos ofrendando porque dudamos de su provisión. Tentamos a Dios cuando no estamos sirviendo porque dudamos de que Él sea digno de que le sirvamos. Tentamos a Dios cuando vamos día a día a la palabra porque estamos diciendo, Dios, yo puedo suplirme lo que necesito en el día a día. Mi hermano amado y hermana amada, amigos, todos estamos en necesidad de Dios todos los días.
Por eso todos los días tenemos que ir a la palabra de Dios. Todos los días hay que ir a orar y buscar a Dios. Pero cuando yo no lo hago, yo estoy diciendo, Dios, tranquilo, yo no lo necesito a usted. Yo me la puedo jugar. Me la juego con escuchar cada domingo algo de parte suya. Ahí voy bien. Eso no se hace, hermanos. Eso es tentar a Dios en el corazón. ¿Sabe qué pasa? Número 7, versículo 19. Y hablaron contra Dios. Hablan contra Dios. Yo jamás, pastor. ¿Seguro, hermano, hermana? ¿Seguro? Cuando nos quejamos, estamos hablando contra Dios, ¿sabe? Una pregunta, le decía hace unas cuantas enseñanzas. ¿Quién nos tiene viviendo lo que estamos viviendo? El Señor lo está permitiendo, ¿verdad? Cuando yo me estoy quejando, estoy hablando contra Dios. Diciéndole, Dios, usted no entiende lo que yo tengo que estar viviendo. Yo me merezco algo mejor. Es hablar contra Dios cuando me quejo. Cuando estoy insatisfecho. Número 8, versículo 22. Por cuanto no habían creído a Dios, no le creen a Dios. El pecado de la incredulidad fue lo que expulsó a Adán y Eva. Ellos no creyeron lo que Dios les había dicho. Una evidencia de alguien infiel es que no le cree a Dios. Y por eso no actúa conforme a lo que Dios le pide. Versículo 22 también dice algo más. Ni habían confiado en su salvación. Número 9. No confían en la salvación de Dios. Ahora, aquí la salvación no tiene un contexto soteriológico. No está hablando acerca de la salvación por gracia que usted recibe cuando conoce a Cristo. No, el contexto de salvación aquí es de poder rescatar a alguien. O sea, no confiaban en que Dios podía rescatarles y llevarlos a la tierra prometida. ¿Cómo nos parecemos a veces a ellos, hermanos? Cuando no confiamos que Dios nos puede auxiliar. La palabra dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. Entonces, ¿por qué cuando hay pruebas y dificultades nos quejamos y pensamos que es culpa de Dios? Yo le voy a decir una cosa. Muchas cosas en las que nosotros nos metemos es nuestra responsabilidad, hermanos. La pura verdad. Y todo lo que usted va a sembrar, eso va a cosechar. Es ley de naturaleza. Si usted hace algo y cosecha algo, de ahí están las consecuencias de lo que usted hizo. Pero aún en medio de eso, dice la palabra que Dios puede restaurar lo que está pasando, hermanos. Aún en medio de las dificultades en las que nos metemos, ¿verdad? Dios nos puede restaurar y nos puede llevar a glorificar su nombre. Amén, hermanos. Pero hay creyentes que no confían en Dios. Y que apenas viene la prueba se quedan. Dios, ¿por qué? Yo estoy buscando, yendo a la iglesia, sirviendo y todo lo demás. Un momento. Las situaciones no hacen a Dios más bueno o más malo, mis hermanos. Dios nunca ha prometido una vida sin aflicción. Si usted me encuentra un versículo, yo dejo de predicar lo que estoy predicando ahorita. Más bien Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo tengo que confiar, no solo en Dios cuando todo está bonito, cuando me salió el préstamo por una casa nueva, tengo un nuevo carro, un nuevo trabajo, los hijos van bien, sacan buenas notas, sino cuando viene la enfermedad, cuando viene el desempleo, cuando viene la deuda, cuando hay rebeldía en los hijos. Ahí es. Confiar en que Dios sabe encargar de rescatarnos y sacarnos adelante. Pero una evidencia en la infidelidad es no confiar en Dios. Y por eso digo, ¿sabe qué, Dios? Como usted no hace eso, yo tampoco. ¿Sabe qué sucede? Versículo 34, punto número 10 de la evidencia de un infiel. Si los hacía morir, dice Salmo 78, 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Un infiel recurren a Dios solo en la tribulación. Creyentes que buscan a un Dios apagafuegos. Es un Dios con minúscula, por cierto, ¿verdad? Porque ese no es el Dios de la Biblia. Alguien infiel recurre a Dios solo en la tribulación. Le conté la historia de un señor que llegó a la iglesia allá en Aurora, ¿verdad? Y llegó un domingo a la noche, hace muchos años ya. Y llegó y al final quiso reunirse con el pastor. Y el pastor me llamó a mí. Yo era en aquel momento el director de jóvenes y hablamos. Y es que su hija estaba en cuidados intensivos. Y él quería que oráramos por ella. Lloramos y yo la fuimos a visitar y todo. Llegó el siguiente domingo. Y al tercer domingo Dios hizo un milagro en esa muchacha. Esa muchacha había intentado suicidarse. Y para gloria del Señor no se dio. Dios le dio una oportunidad de vida. Y amén por eso. Pero cuando se recuperó la muchacha, llegaron con la muchacha a un culto. Y nunca más volvieron, hermanos. Le escribimos y todo lo demás se desaparecieron. Yo creo que recurrieron a Dios solo en la tribulación. Es triste, hermanos. Pero cuando alguien es infiel hace eso. Otra evidencia de la infidelidad del versículo 36 y 37 dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Sabe cómo son las personas infieles? Son hipócritas.
Este versículo me recuerda a Isaías 29:13, ¿verdad? Que dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? O sea, sus pensamientos, sentimientos y acciones están lejos de Dios. Número 12, versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Las infieles, las evidencias de la infidelidad, una persona infiel enojan a Dios. Número 12, enojan a Dios. Hermanos, al Señor le molesta cuando sus hijos se rebelan a su autoridad. Es como si tuviéramos mejores ideas que Él, según nosotros. Es como un hijo porfiado, ¿verdad? Papi, vaya, acuéstese porque imagínate que no, yo me voy a levantar, que no, que se acueste, que yo me voy a levantar, y el día siguiente no se quiere levantar, ¿verdad? Qué feo eso, ¿verdad? Yo sé que eso no pasa entre cónyuges, ¿verdad? Que usted le dice, vamos por aquí, no es por aquí, que no, mi amor, es por allá, dice la esposa, que no, yo sé por dónde voy, y luego está perdido. Hermanos, a veces, perdón, disculpe, yo le amo mucho, pero sé que aquí con sinceridad hablamos. A veces le porfiamos al Señor nosotros. Dios nos está diciendo qué tenemos que hacer y pensamos que tenemos una mejor idea. Y luego vienen las consecuencias. ¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Molestan a Dios. Dios es Padre de todos aquellos que le reciben y creen en su nombre, que nos da la potestad de ser hechos sus hijos. Amén, hermanos. Entonces, así como usted, si tiene la oportunidad de ser papá, entiende lo molesto que es que sus hijos no quieran hacerle caso, Dios también se molesta por eso. Me molesta eso. Dios ha establecido cómo tenemos que serle fiel, pero el creyente hace lo que quiere. Eso no funciona así, hermanos. Número 13, no guardan el testimonio, el versículo 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. En este pasaje nos dice que ellos ignoraron lo que Dios había demandado de ellos. Te pregunto, ¿estás ignorando lo que Dios pide de tu vida? ¿Estás ignorando lo que Dios pide de tu vida? Eso es no guardar el testimonio. Número 14, siguen el mal ejemplo de sus padres, versículo 57, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Esta evidencia es importante, hermanos. Cuando una generación se vuelve a Dios de todo corazón, cambia, sin importar lo que sus antepasados hayan hecho. Yo no sé cuál será el contexto de tus papás. Si has tenido papás piadosos que aman al Señor, gloria a Dios por eso. Amén por tus padres. Pero tal vez usted diga, no, mis papás tal vez eran creyentes de esos nominales, solo llegaban, se sentaban y se iban, o ni siquiera eran creyentes. Vos podés volverte a Dios de todo tu corazón y cambiar las cosas para glorificar a Dios. No puedes justificarte. Nadie puede decir, no es que mis papás fueron así, Dios te entiende. Así no funciona. Cada quien es responsable delante de Dios. Yo te quiero decir algo. Yo no conozco a tus papás. Tal vez los conozca, pero no los conozco a fondo. Dos cosas que la Biblia me enseña. Número 1, tenemos que honrar a nuestro padre y madre todos los días hasta el último momento. No importa si sean buenos o malos. Nuestro deber es honrar a nuestros papás. Amén, hermanos. Pero también nuestro deber es corregir las cosas que ellos no hicieron bien para nosotros hacerlas bien. Para gloria del Señor. Orar por ellos. Si no son salvos, para que conozcan al Señor de salvación. Si son salvos, para que caminen en pos del Señor. Honrarles, respetarles y ayudarles en todo lo que ocupen. Pero si hay algo que no se hizo bien, yo tengo que orar al Señor para cambiar. Yo no puedo decir, mi papá nunca hizo altares familiares conmigo. Perdón, pero no sé cómo. ¿Cómo que no sabes cómo? Si venís a esta iglesia tenés que saber. Lo hablamos siempre. Mis papás nunca hicieron... ¿Qué importa? Vos tenés la oportunidad de hacerlo bien. Es que mi papá y mamá solían un culto a la iglesia un domingo y nada más y listo. Bueno, pues vos puedes hacer y venir a ambos cultos un domingo, venir un miércoles y comenzar a servir al Señor. Amén, hermanos. Claro que sí. Pero seguir el mal ejemplo es una evidencia de sus padres y ninguno aquí puede estar justificado diciéndole a Dios, es que mi papá o mi mamá fue así. No, señores. Cada quien es responsable de lo que hace delante de Dios. Cada uno de nosotros. Vamos a dar cuenta. Si hay que enseñar a nuestros hijos a ser responsables también de antemano. Tus hijos son responsables de tener una relación con Dios. Nadie vive espiritualidad prestada. Nadie vive de que, bueno, si mis papás hacen devocional, yo no ocupo hacer. No, un momento. Todos tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Todos. Y hay que enseñar a nuestros hijos la responsabilidad. Ya entré en la semana familiar, ¿vieron? La responsabilidad de orar todos los días al levantarse, de leer la palabra de Dios, de orar al acostarse, de congregarse, de servir a Dios, de ofrendar y demás. Tenemos que enseñarles eso, porque ellos son responsables delante de Dios.
Y un día también darán cuenta delante de Dios. Todos ellos, todos. Entonces, hermanos, una evidencia de infidelidad es seguir el mal ejemplo. Y número 15 y última, versículo 58, se entregan a la idolatría. Se entregan a la idolatría. No voy a hablar de idolatría porque en la mañana hablamos ampliamente de idolatría, ¿verdad? Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a hacerlo con sus imágenes de talla. ¿Sabe? Esta evidencia clara y la infidelidad es la muestra tangible de que hay alguien más ocupando el trono de Dios. Pongan atención a lo que vamos a ver. La pantalla dice: las 14 previas revelan que hemos quitado a Dios del trono de nuestra vida. Pero este ya es un cuadro público que avergüenza el evangelio delante de otros. La causa de Cristo es vituperada porque abiertamente el ídolo ha sido revelado. Estas 15 evidencias se notaron en el pueblo de Dios. Preste atención, mi amado hermano, porque si lo vemos, no todas ocurrieron en el mismo momento. La infidelidad no se da de un momento para otro, no, pero cada vez se hicieron más frecuentes. ¿Por qué? Porque el pecado al comienzo asusta, pero si no se mortifica, comienza a normalizarse en el corazón hasta que se convierte en un hábito. Al comienzo el pecado asusta, ¡uy! Pero si no se mortifica, si no se hace morir lo terrenal en vosotros, Romanos 8:13, comienza a normalizarse y se convierte en un hábito. ¿Has visto creyentes que bajan el estándar y lo que antes veían mal ya no lo hacen? No está tan malo ver esto. No está tan malo poner esta música. Uy, se me escapó esa palabrilla, tal vez no sea tan mala. ¿Para qué voy a congregarme? Comienzan a bajar el estándar. No fue que Dios cambió, nuestro Dios es inmutable. Su palabra no cambia, amén. Fue que nuestro corazón comenzó a normalizar las cosas y se convirtieron en hábitos. Hablemos en el contexto de sostener la obra, la semana fieles, de apoyar la obra local y a nuestros obreros y a su familia pastoral con los diezmos y a los misioneros con nuestras ofrendas. Yo he conocido creyentes que eran fieles diezmando y ofrendando, pero cuando comenzaron a ganar más, dejaron de hacerlo. Y la primera vez se sintieron mal. Claro que es que sentirse mal es pecado, es robarle a Dios. Pero luego, como no se mortificó, se fue normalizando. Bueno, Dios entiende. Dios entiende que somos infieles. No, Dios entiende. Y ahora dan migajas para sostener la obra de Dios y a los misioneros. ¿Fue que lo malo dejó de ser malo? No. Fue que poco a poco fueron normalizándolo en el corazón. El corazón infiel se endurece y se vuelve frío y atípico a las cosas de Dios. Otro ejemplo, el servicio. Esto lo he escuchado, hermanos. Usted no sabe cuántas veces desde que soy líder de jóvenes y como pastor en la iglesia, un par de veces aquí tal vez. Pastor, ¿cómo hablar con usted? O don Mario, ¿cómo hablar con usted cuando era líder de jóvenes? Es que creo que no ando tan bien con Dios, así que voy a salirme a servir para arreglarme con el Señor. No conozco un solo caso de alguien que se haya salido, haya crecido espiritualmente y haya vuelto mejor. Todos han terminado yéndose. Todos. Todos. No lo digo con alegría. Me entristece. Porque yo le digo, si usted no ocupa salir, lo ocupa es ponerse bien con Dios. Pero si se sale, usted va a bajar el estándar. Porque ya no tengo que ir al culto. Antes por lo menos ibas porque te tocaba hacer algo. Mejor tengamos un discipulado, tengamos una serie de consejería. No, es que mejor me salgo. Bueno. Boom. Mi hermano, recuerde esto, y lo vimos al comienzo de año. Si usted no mata el pecado, su pecado lo va a matar. Si usted no mata la infidelidad, su infidelidad lo va a matar. No hay términos medios. En la vida cristiana, o vamos para adelante, o vamos para atrás. Es mentira que nos estancamos. O estamos creciendo, estamos retrocediendo, hermanos. Ve el versículo 34. Dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios.
entonces se volvían solícitos en busca suya. ¿Has estado ahí? No puedes vivir así, pecando y luego buscando arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque un día pecarás y ya no buscarás arrepentirte. Y ahí comienza a caminarse para atrás. Pero ¿qué ocurre con la infidelidad? Este es mi segundo punto. Punto número 2, ¿qué ocurre con la infidelidad? ¿Qué ocurre con la infidelidad? Hermano, la misericordia de Dios y su gracia nunca sacrifican su justicia. Quiero repetir esto, por favor. La misericordia de Dios y su gracia nunca sacrifican su justicia. Que Dios no haya actuado de una manera no quiere decir que no lo hará. A veces, al ver el proceso de Dios, podemos asumir que Dios es más benevolente. Hay gente que me ha dicho, es que el Dios del Antiguo Testamento era más duro que el Dios del Nuevo Testamento. Esa frase revela una sola cosa, que esa persona no ha leído la Biblia. Cuando usted lee solo el Salmo 78, ¿te das cuenta cuántos siglos Dios fue misericordioso con Israel? Siglos enteros. Siglos. Pero eso no quiere decir que no fuese justo. La infidelidad sigue este proceso, hermanos. Présteme atención. Número 1, el hombre es infiel. Todas las evidencias vistas previamente, ¿verdad? Primeramente, el hombre es infiel. Este es el proceso de la infidelidad. El hombre es infiel. Número 2, Dios sigue siendo fiel a sí mismo y a su palabra. Y sigue proveyendo misericordia y gracia. Y sigue sosteniendo. Versículos del 12 al 16 dice, delante de sus padres hizo maravillas. 13, dividió el mar y los hizo pasar. 14, les guió de día con nube y toda la noche. 15, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber. 16, sacó de las penas corrientes. Dios misericordioso. Versículo 24 en adelante dice, hizo llover sobre ellos maná. 25, pan de nobles comió el hombre. 26, movió el solano del cielo y trajo con su poder el viento del sur. 27, hizo llover sobre ellos carnes con polvo. 28, les hizo caer en medio del campamento. 29, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Versículos del 52 al 55. Hizo salir a su pueblo como ovejas, los guió con seguridad. 54, los trajo después a las fronteras de su tierra santa. 55, echó a las naciones delante de ellos e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Dios sigue siendo fiel a sí mismo de su palabra. Ahora, que esto quede claro, Dios no es fiel a nosotros, es fiel a su palabra, hermanos. La gente a veces piensa que Dios debe serle fiel a ellos. No, Él es creador y nosotros somos criaturas. No estamos ni cerca en la ecuación. Ahora, que en su fidelidad a su palabra nosotros estamos incluidos, lejos de llenarnos de orgullo, debe humillarnos. Humillarnos porque Él decidió decir algo que nos beneficia sin tener que hacerlo. Como en Génesis 3:14, con aquella preciosa promesa de redención. Gloria a Dios por esa promesa, hermanos. Cuando dijo que podría enemistad entre la simiente del hombre y de la mujer. Gloria a Dios porque por ella es que el verbo se hizo carne y murió por nosotros. Él es fiel a sí mismo y a su palabra, porque ser fiel es su naturaleza. Entonces, Dios sigue siendo fiel. Primero, el hombre es infiel. Segundo, Dios sigue siendo fiel a sí mismo y a su palabra. Tercero, Dios provee justicia. Dios provee justicia. Versículos del 30 al 33. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. 59 en adelante también. Los oyó Dios y se enojó, en gran manera aborreció Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Dios provee justicia, hermanos. Usted dice, pastor, yo me la estoy jugando. Estoy siendo infiel en este momento. Voy bien, no ha pasado nada. Hermano, no juegue con fuego que se va a quemar. No, pastor, yo estoy aquí. Esta semana ni toqué la Biblia, no hice devocional. Tal vez oré por la comida, tal vez. Y vea, todo sigue bien. Hermano, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Pastor, véame aquí. Estoy coqueteando con una compañera, un compañero de trabajo. Pues nada grave. Un mensajillo, no por ahí, por allá. No pasa nada. Yo estoy bien, yo sé. Estás jugando con fuego. Y tal vez Dios te ha traído a escuchar esto antes de que Él provea su justicia.
No, pastor, yo me la juego. Yo no diezmo ni ofrendo. Voy, tranquilo. No ha pasado nada. La iglesia sigue. Claro que va a seguir la obra del Señor, hermanos. No depende de nosotros. Amén. Pero usted está jugando con fuego. Usted ha decidido ser infiel. ¿Y sabe qué sucede? Dios restaura, pero el hombre pierde. Versículo 65 en adelante. Vea lo que pasó. Salmo 78, 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. ¿Qué pasó ahí? Que Dios tenía un plan con Efraín, es lo que nos dice desde el versículo número 9. Dios tenía un plan con Efraín, que era la tribu más grande, por cierto. Efraín dejó de estar en el radar de Dios. Y es interesante, hermanos, porque Efraín era la tribu más grande, Judá no, Judá era insignificante, Judá y Benjamín eran las tribus más insignificantes. Pero es que eso nunca ha sido relevante para Dios. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. A Dios no le asombran las cosas que al hombre le asombran, hermanos. ¿A quién mira el Señor? En el siguiente punto lo vamos a ver. Pero aquí me dice que Efraín fue desechado. Así dice el Salmo. Como Esaú, que vendió su primogenitura. Como Sansón, que pervirtió su don. Como Saúl, que desechó su investidura. Hermano, usted y yo podríamos perder las bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos, por culpa de nuestra infidelidad. ¿Qué es lo principal que destruye la infidelidad? La confianza. Y aunque la gracia y el perdón sigue estando, la confianza no es tan inmediata. Yo pienso en esto en la parábola de los talentos de Mateo 25. ¿Recuerda? Se le da una cantidad a 3 siervos. 10, 5 y 1 talento. Los primeros 2 van y lo invierten. El otro lo esconde. Y luego vuelve el Señor. Y cuando vuelve el Señor a los 2 que lo invirtieron y produjeron, el Señor les dijo, siervo fiel. ¿Por qué fiel? ¿Qué significa fiel? Que no defrauda. Ellos no defraudaron. El otro siervo fue un infiel. Defraudó. ¿Y qué pasó? Dice, quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Hermanos, en la infidelidad el que pierde es uno, no Dios. Si nosotros somos infieles, eso en nada afecta la fidelidad de Dios. Dios no pierde un gramo de gloria porque usted y yo seamos infieles. Amén, hermanos. Él sigue siendo glorioso, amén. Sigue siendo hermoso, sigue siendo digno de toda alabanza. Nosotros y lo nuestro, nuestra familia, perdemos y mucho si somos infieles. Yo hoy tengo un gran privilegio, poder pastorear la iglesia del Señor. Dios nos está permitiendo ver su gracia y misericordia y vemos cómo el Señor va haciendo crecer la iglesia. Me encantó lo que expuso mi esposa y me encantó mi esposa exponiendo también, ¿verdad? Y yo la escuchaba y yo decía, Dios, qué bueno ha sido usted. Yo hace 10 años no me hubiera imaginado esto. Esto es pura gracia de Dios. Estar aquí es gracia de Dios para todos nosotros, hermanos, yo siendo el primero. Gloria a Dios por eso. Yo me acordaba de eso que decían niños en la acera. Una vez hicimos una escuelita, no había cómo poner y pusimos la mesa afuera para los refrigerios. Algún vecino, un bendecido, dijo un amigo mío por ahí, llamó a la policía. Y la policía llegó a decirnos, es que tiene que meter la mesa de la acera. Y le dijimos, pero es que tenemos los refrigerios para niños. ¿Qué están haciendo? Oye, no, déjela ahí, no importa. El policía dijo que la dejáramos, gloria a Dios por eso. Yo tuve la oportunidad de guiar a Abdías a que recibiera a Cristo sentados en esa acera, hermanos. Ahí estábamos sentados Abdías y yo. Yo no sabía si me entendía. Yo creo que sí, porque sigue en pos del Señor. Yo creo que sí me entendió el mensaje, ¿eh? No por él, sino por mí, ¿verdad? Es un niño que ya, bueno, es un joven, que está ahorita en su curso de membresía y gloria al Señor, ya está sirviendo al Señor. Ahí en una acera, hermanos. Todos esos privilegios, son privilegios de Dios. Vea qué fiel ha sido Dios con nosotros. Pero hermanos, yo podría ser infiel y Dios podría quitar su candelero de este lugar. Si en un año yo me hago un hombre infiel, Dios me quitará. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a cerrar las puertas de esta iglesia. No, hermano, no se va a cerrar. Porque no dependen de mí. Si un día este hombre que está hablándole le es infiel al Señor, Dios quitará a este hombre de aquí. A menos que ya queramos que la iglesia no sea del Señor y yo me aferre a algo que no es de Dios. Y vendrá otra persona que Dios usará para que su iglesia avance. Pero yo soy el que pierdo. Dios no pierde.
eso seguirá siendo un lugar para la gloria del Señor siempre. Hermanos, la iglesia es de Cristo y Cristo la sostiene. Dios levantará otros siervos que apacienten las ovejas, pero yo perderé. Esa preciosa mujer va a perder también por un hombre infiel. Y los hijos van a perder cuando me digan, papi, ¿por qué no vamos a ir a la iglesia, San Rafael? Ya no podemos ir. ¿Por qué, hijo? Porque tu papá se descalificó. Porque tu papá se metió con dineros o con otra mujer o con lo que sea que me descalifique. Porque tu papá descuidó la obra de Dios. Yo no quiero ver a mis hijos a la cara para decirles eso. Pero eso no lo decido cuando estoy en el borde del abismo. Lo decido hoy cada día, hermanos. Eso lo decide usted cada día, serle fiel al Señor. Cada día. No, pastor, ya tengo 40 años de casa. ¿Qué va a pasar a mí? Hermanos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y le quiere despedazar a cada uno de ustedes. Quiere despedazar a nuestros hijos. ¿Se imagina, hermanos? Hacer que la iglesia pase por un trago amargo todo por un hombre que decide ser infiel. ¿Has visto cómo está Israel actualmente? Israel es un país pagano en este momento. Tiene un 80% de personas que no creen en el Dios verdadero. Tel Aviv es la capital de Israel, pero ¿sabes también de qué es la capital? Es la capital del orgullo homosexual. ¿Ves cómo se paga cara la infidelidad con tus futuras generaciones? Si vos decidís ser infiel, vos y tu familia pagará caro. Tal vez ya lo está haciendo en distintas áreas, vos sabrás cuáles. Y decís, yo lo controlo, pastor, no ha pasado nada. ¿En serio? Tarde o temprano la infidelidad termina siendo expuesta. Siempre. Es más, tal vez hoy Dios te ha traído aquí para decirte, vas a venir a cuentas, vas a tomar decisiones y yo tendré que actuar. Como dice el escritor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí entonces la pregunta de todos es, ¿cómo puedo ser fiel a un Dios fiel? Y ese es mi tercer punto para esta noche. ¿Cómo ser fiel al Dios fiel? Versículo 70 al 72. El Salmo termina con los versículos del 70 al 72. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo e Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios hizo un pacto con David, hermanos, que apuntaba a Cristo. El pacto davídico era el pacto que nos dirige a Cristo. Amén, hermanos. Porque el pacto con David fue que le iba a dar un trono que nunca iba a ser perpetuo y se cumple en Cristo. Cristo en todo tiene la preeminencia, hermanos. Así que la pregunta aquí es, ¿cómo quiere Cristo que seamos? Yo bosqueado 3 cosas de cómo quiere Cristo que seamos. Número 1, primero, sea agradecido. Si algo era el pueblo de Israel, era malagradecido. Una persona fiel es agradecida. Da gracias por todo lo que Dios le ha dado y le ha provisto. Cuando somos agradecidos, vemos la fidelidad de Dios y nos cuesta ser infiel al Señor por todo lo bueno que Él ha sido. Los creyentes tenemos un mandato bíblico en Tesalonicenses que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso significa que un hombre que es fiel, una mujer que es fiel no defrauda, es agradecida. Te pregunto, ¿sos una persona agradecido con Dios? Somos agradecidos con Dios cuando retribuimos a Dios lo que Él nos ha provisto. Si usted es agradecido, usted lo demostrará. Y como cristianos lo demostramos cuando retribuimos lo que Dios nos da. Sirviendo, ofrendando, congregándonos, como dice Tito 2:10, mostrándonos fieles en todo, hermanos. Dios quiere un pueblo fiel. Porque un Dios fiel merece un pueblo fiel. Y un pueblo fiel es agradecido. Yo quiero ser agradecido con Dios y con todos ustedes, hermanos, que sostienen la obra local. Yo le puedo decir algo. No es un reporte, pero va a ser un reporte. Hablaba con don Joshua, que es el contador de la iglesia, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Y gracias al Señor, en estos 3 o 4 meses que llevamos, hemos podido alcanzar todas las promesas que hicimos en diciembre. Amén, hermanos. Gracias por ofrendar y sostener la obra local y misionera. Gracias, iglesia. Gracias porque hasta el día de hoy no tenemos que pararnos aquí adelante y decir, hermanos, tenemos un rojo de 200,000 colones en misiones, por favor. No. Cada quien sabe lo que ha dado y cada quien ha cumplido. Y si usted no ha cumplido, yo le invito a cumplir. Pero un pueblo fiel es un pueblo agradecido. Yo le agradezco a Dios por los maestros de escuela dominical que sin quejarse dieron clases en una acera al comienzo. No se quejaban.
que sin quejarse dieron clases en 2 clases pequeñitas. Había una clase que cuando el maestro se levantaba podía pegar la cabeza porque era como una escalera que subía a un segundo piso, la clase de cuna. Más de un golpe se llevó alguno, pero no se quejaban. Bueno, si se quejaban a mí no me quejaban conmigo, entonces no importa. ¿Sabe qué? Estamos ahorita en unas clases, hermanos, que estamos tratando de ir poco a poco construyendo. Por eso hacemos la ofrenda de futuras generaciones. Ya las cotizamos. Una primera etapa salen 7 millones de colones. Vamos a seguir ahorrando. Gracias, maestros, que han estado en aquella parada de buses, le decimos, ¿verdad? Gracias a los que están ahorita bajo los toldos o a pesar del calor. Hoy yo estuve en esa clase, hacía tanto calor en esos toldos que duré 20 minutos en vez de 1 hora. Por eso don Andrés fue que llegué a la clase y rápidamente di la clase y me fui. No, pero estaba caliente. Pero gloria a Dios porque hay un planche ahora y unos toldos, ¿verdad? Amén, hermanos. Ahí vamos a ir poco a poco. Gracias, hermanos. Doy gracias a los que tienen su afecto en la casa de Dios, están agradecidos con que Dios le provea sustento y han servido sin quejarse, sin importar las condiciones. Gracias y gracias. Y sobre todo gracias a Dios, hermanos, por este lugar. Porque no nos van a echar de aquí. Del otro lado, cada 3 meses me decían, les quedan 3 meses. Yo, ay, está bien. Pasaban 3 meses, no pueden dejarlo 3 meses más, pero vamos a hacerlo en aumento. Bueno, está bien. Así era, aquí no pasa eso. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno, hermanos. En realidad, gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Amén, iglesia. Ser agradecido nos recuerda que Él ha sido fiel y que tenemos que responder en fidelidad. Número 2, ¿sabe cómo ser fiel al Dios fiel? Primero, sea agradecido. Número 2, sea humilde. En este pasaje, Dios escoge la tribu de Judá por encima de la tribu de José, que era el gran valedor del pueblo de Dios en Egipto. José, ¿verdad? Efraín y Manasés. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que alguno piense que es por su fuerza o su tamaño que Dios ha hecho algo. El Señor dice a través del profeta Isaías 66:2. ¿Sabe a quién miro yo? Dice Dios. ¿A quién miro yo? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Escúchame bien, a Dios no le impresiona tu carro, tu casa, tu ropa, tu conocimiento. A Él no le impresiona nada que hagamos por llamar la atención o que nazca un corazón orgulloso. Ay, hermanos, esto es de cuidados y esto yo lo digo constantemente porque es importante para nosotros. Dios nos libre de sentirnos superiores o exclusivos o muy cargas. Lo que Dios nos da en esta iglesia es por la mano de Dios, por su pura gracia. Si Él quitara un poquito su mano, nosotros caeríamos, hermanos, caeríamos desparramados, decía 1 Corintios 10. Dios nos libre de sentir que nuestro templo es mejor, que nuestra música es mejor, que nuestra enseñanza es mejor. Dios detesta, aborrece, abomina eso. Por gracia de Dios somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, hermanos. Todos. El Señor busca el humilde de espíritu. Al que dice, sé propicio a mí, pecador. Al que dice en su corazón, por la gracia de Dios soy lo que soy. El que no desprecia el corazón contrito y humillado, dice la Biblia. Me preocupa ver, hermanos, que algunos nos podamos sentir superiores. No, hermano. Oro para que Dios le cuide y me cuide de eso. Porque cuando tenemos un concepto correcto en nosotros mismos, es cuando nos mantenemos fieles. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que dependemos completamente de Dios. El concepto correcto en nosotros, ¿sabe qué es? Que no merecemos nada y que todo nos lo ha dado el Señor. Es un concepto correcto. Si Dios me ha dado la oportunidad de tener una casita, gracias a Dios, esto es suyo. Si me da la oportunidad de tener ropita, gracias a Dios, esto es suyo. Si me da un automóvil, gracias a Dios, esto es suyo. El tiempo que me ha dado, gracias a Dios, porque usted me da los domingos la oportunidad de congregarme, gracias a Dios. Un concepto correcto en nosotros, hermanos, hace que dependamos completamente de Dios para salir a flote día a día. Entonces, ¿cómo ser fiel? Sea agradecido, sea humilde. Y una más, número 3, sea disciplinado. Sea disciplinado. Dios no usará su disciplina con usted si usted se disciplina a sí mismo y a los suyos. Si hacemos lo que dijo el apóstol en 1 Corintios 9, 25 y 27, ¿se acuerda? Que yo golpeo mi cuerpo. Decía Pablo, me pongo un ojo morado, literalmente. Porque yo no quiero ser eliminado. Hermanos, si vos no te disciplinas, Dios te va a disciplinar. Si no me disciplino para vivir piadosamente, Dios me disciplinará para que lo haga. Un ejemplo, papá que le pide a algún hijo. Si un hijo se disciplina en obedecer, cuando papá le pide algo va a obedecer. Pero si no es disciplinado y no obedece, entonces papá lo disciplina.
Por ejemplo, usted le dice a su hijo, vaya y recoge el cuarto. Y su hijo está disciplinado, va y lo recoge. Lo hizo, qué bien, obedeció. Pero si le dice, no, no quiero, no me da la gana, usted lo disciplina y tiene que ir a recoger el cuarto de todas formas. Sí, también. Solo que se fue disciplinado, ¿verdad? Ven, hermanos. Usted ocupa, yo ocupo, ocupamos nosotros disciplinas espirituales para mantenernos fieles a Dios. Y nadie puede formar esas disciplinas si no es usted mismo. Si usted no es disciplinado en leer la Biblia, en meditar en la Biblia, en orar, en ayunar, en leer libros piadosos, en tomar apuntes en las prédicas, en ofrendar, en congregarse, en servir, no podrá ser fiel. Todo esto que he mencionado son disciplinas para vivir piadosamente. Israel no quiso disciplinarse y Dios lo tuvo que disciplinar. ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero pedir el auxilio del Espíritu Santo y disciplinarme a pensar que puedo ser medio fiel o un cuarto de fiel y que Dios aplique su disciplina. Ser disciplinados, ejercitarnos para la piedad es lo que nos hace ser fieles al Señor. Papá, mamá, sea disciplinado también en fomentar disciplina a sus hijos. Recuerde que en esta etapa de formación, el sí de los padres es el sí de Dios. Enséñenle a ser disciplinados. La primera línea de autoridad de sus hijos son ustedes. El primer ejemplo de disciplina lo damos nosotros en el hogar. Y esto me lleva a dos cosas. Uno, si usted falla en administrar la disciplina en su hogar, no puede esperar que sus hijos lleguen a obedecer a Dios. Si no obedecen a papá, que pueden ver, ¿cómo van a obedecer a Dios que no pueden ver? Te pregunto, ¿tus hijos hacen lo que quieren o le obedecen? Si yo le preguntara ahorita cuáles son las reglas del hogar, ¿ellos las saben? Si tu hijo ya es adolescente o joven, ¿sabe a qué horas tiene que estar en la casa? Todo es disciplina, hermanos. ¿Sabe a qué horas tiene que levantarse? ¿Tienen claro que deben hacer devocionales además del altar familiar? Ellos no se mandan. La cabeza del hogar es usted, papá. Amén, caballero. Gracias por los amén. Dama, en el caso que su esposa no esté. Su hijo tiene claridad que cuando cumpla 12 años va a servir en la iglesia. No es si quiere o no. No. Servir no es opcional, es una disciplina piadosa. ¿Saben sus hijos que tienen que diezmar de la mesada que reciben? Tienen una promesa de ofrenda misionera que están cumpliendo. Disciplina. Esto me lleva a mi segundo punto. Usted mismo debe esforzarse por ser disciplinado en su vida espiritual, porque ellos tienen que ver que usted está conectado con Dios. Y ora a Dios para que esto no lo tomen como algo para después achacarse, porque esto pasa a veces y no es correcto, pero escuchen bien. Si no está pasando que por el nombre del Señor Jesucristo comienza a pasar en los hogares. Pero si usted no dirige, papá, un altar familiar, si usted no está sirviendo, si usted viene a la iglesia y ni siquiera alaba al Señor ni le canta, va a ser muy difícil. Yo creo que lo peor que le pasó a Israel es que sus generaciones solo vieron infidelidad. Solo veían infidelidad. Solo eso veían. Por allá en Jueces 2 dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y siguió levantándose porque solo infidelidad veían. Vaya a la historia de los reyes. Tenemos 40 reyes. De los 40 reyes, si acaso 5 fueron buenos. Todos los reinos del norte, malo. Imagínense, si la cabeza estaba mal, el pueblo iba a estar mal. Fue lo peor que le pasó a Israel. No queremos eso para nuestra familia. La disciplina es importante, hermanos. Tal vez usted me dice, pastor, yo he fallado, yo le hago un reto. Si usted no tiene reglas en su casa, en la mañana elige un reto, ¿verdad? Que apuntara a las cosas que usted idolatra y que ore por ellas. Si no lo he hecho para que lo pueda hacer. Una lista de las cosas que usted idolatra y que las anote. Pero le tengo otro reto para la predica de la tarde. Si usted no tiene reglas en su casa, esta semana es un buen día para hacerlas. Si tiene hijos que ya entienden, siéntense juntos y explíqueles. Escúchelos. Pero papá, mamá, ustedes decidan. Recuerde esto, en el hogar no hay una democracia. En casa la cabeza es del Señor Jesús y el sacerdote del hogar es el papá o mamá si papá no está. Escriban reglas y póngalas en un lugar visible. Si usted ocupa disciplinarse, comience hoy mismo. Mañana comenzamos a leer Oseas, ¿sabe? Oseas, Amós, Joel, Amós y Abdías. 4 profetas menores, vamos a leer juntos. Haga el devocional, disciplínese. Haga la lectura bíblica con la iglesia. Matrimonios que están en el chat de matrimonios, hagan el devocional de matrimonios. Son 2 minutos leer eso y hacer la oración que venga.
En cada chat de las clases están. Y si usted dice, yo no estoy en ninguno, pastor, bueno, búsqueme al final y yo le agrego a la comunidad de la iglesia, donde todos los días envío un mensaje de buenos días, con los salmos para orar, el proverbio para leer y el versículo para leer. Y lo hacemos juntos. Disciplina, hermanos. Disciplina. Un día un hermano puso un estado de que ya puede subir en bici hasta San Rafael. ¿Te lo oyeron? Era el estado de Oscar. Es que lo puso. Y yo le dije, bueno, ya llegó aquí a la iglesia, ahora tiene que llegar a Los Ángeles. Y después allá a Concepción, a la casa de Omar, y más arriba todavía, en bici ahí. Y me alegra porque sé que se está disciplinando, se está poniéndose fitness para casarse, Osquita. Yo sé que decía, amén. No sé cómo irá el asunto, pero iba, ¿verdad? Pero le digo una cosa, eso se logra con disciplina. Eso se logra con disciplina. Hay que ser disciplinados. Humildad. Cada día oren a Dios pidiéndole recordar que todo es de Él y todo se lo debemos a Él. Cada cuánto le recordás a tus hijos que todo es de Dios y todo se lo debemos a Dios. Que aleje el orgullo del trono del corazón. Agradecimiento en todos los altares familiares. Mis hermanos, siempre comienza su altar familiar con una acción de gracias. Pregúntale a los hijos, ¿por qué das gracias? Porque tienen que aprender a ser agradecidos. Si quieren, hagan una caja de acción de gracias, donde escriban acciones de gracias y lo van echando en un recipiente. Y ya para el mes de diciembre, léanlo. Para ver cuántas cosas tienen para agradecer. Hago una lista de peticiones de oración y cuando se vayan cumpliendo, que les hagan check, que ellos agradezcan porque Dios ha respondido oraciones. Eso hace una persona fiel. Así que vos podés hacer para terminar 2 cosas con esta enseñanza. Una, dejarla pasar y seguir adelante como va y ver qué deparará el destino. O prepararte y ser agradecido, humilde y disciplinado y ver cómo el Señor es glorificado en tu vida, en tu familia, en esta iglesia. Eso es lo que queremos. Amén, hermanos. Responde en fidelidad al Dios fiel. Llevamos 3 meses de una promesa de fe. ¿Has honrado tu compromiso con el Señor? Pastor, yo no pude hacer la promesa, llegué después. ¿No te gustaría comprometerte con la obra de Dios? Puedes hacerlo también. Si has sido infiel, te toca ser fiel. Tenemos un Dios fiel. Podemos decir amén a eso, ¿verdad? Debemos responder así. Entonces dice, de lo que mencionaste, hay algunas evidencias de infidelidad que estoy viviendo. Hoy es el día para que te arrepientas. Yo les decía esto a los jóvenes, y ya con esto termino. Es la segunda vez que digo que ya termino, ¿verdad? Me queda una. Es muy diferente si un par de jóvenes se me acercan y me dicen, pastor, ocupamos hablar. Hemos estado con situaciones incorrectas en nuestro noviazgo, algo así, y lo arreglemos. A que si 2 jóvenes están en pecado y se descubre. No es igual tratar las cosas así. No es lo mismo venir delante de Dios a pedirle perdón a Dios cuando hay tiempo para pedirle perdón ahorita, que después que Dios saque toda la luz. No es igual. Tal vez hoy Dios te ha mostrado en diferentes áreas de tu vida que hay cosas en las que ocupas crecer para serle fiel a Él. Gloria a Dios por eso, porque para eso es la palabra de Él. Para confrontarnos y cambiarnos. Pero si ese es caso omiso, Dios puede exponerlo. Y eso va a traer dolor a todos. Tal vez es el último chance de parte de Dios. Usted viene siendo infiel y sintiendo que puede vivir así. No lo haga, por favor. Que como cuerpo de Cristo que somos, todos sufrimos y no queremos que usted, habiendo sido heraldo, sea desechado. Ocupamos unirnos en fidelidad a Dios. Ser más agradecidos, humildes, disciplinados. ¿Por qué no le pedimos eso al Señor? Y nos ponemos de pie, ¿está bien? Y vamos a hacer un canto como una oración. Hay un canto que para mí me recuerda la importancia de ser fiel a Dios. Y es este himno que dice, Rey de mi vida. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Dice, después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Eso vamos a cantarle al Señor ahorita. Después de cantarle Rey de mi vida y de cantarle una estrofa y el coro, vamos a orar. Pero cante esto más que como un canto, como una oración, como algo que está en tu corazón, ¿está bien? Cantamos. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Es por tu cruz que salvo soy. No te olvidaré.
Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí. Yo quiero serte fiel. Señor, venimos delante suyo diciéndote esto. Tú has sufrido todo por nosotros, Dios, y queremos serte fiel. Yo oro, Señor, por si hay alguno de nosotros que en nuestro corazón, Señor, no estamos respondiendo en fidelidad. Usted conoce el corazón de cada uno de los que está aquí, Señor. Si es así, escucha su clamor. Si te está pidiendo perdón y repitiéndote, diciendo: Señor, perdóname porque no he sido fiel en esta área o en esta. Escucha, Espíritu Santo, esa oración, por favor. Escúchala a Dios para que usted pueda proveer perdón y un arrepentimiento, un cambio, Señor. No queremos que ninguno quede postrado, Dios, que en 6 meses, 1 año, 2, 5 años, algunos falten y haya sido, Señor, por la infidelidad, porque descuidaron responder en fidelidad al Dios fiel y terminaron cayendo postrados, Dios. Aléjanos de eso, Señor. Acércanos, Dios, a tu gracia, Señor. Sosténnos, Señor. Sostén tu iglesia, Padre Santo y bendito, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, honrándote en todo lo que hacemos. Por favor, Señor, aléjanos del pecado, Señor. Y que esta sea una iglesia, Dios, que sea fiel en servirte, Señor, en congregarse, en ofrendar, en sus disciplinas piadosas, en la lectura de la palabra, en la oración, en todo, Dios. Para que tu nombre sea glorificado aquí en San Rafael y en lugares vecinos. Gracias por ser bueno con nosotros. Y gracias por cuidarnos en todo momento. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Qué gran Dios tenemos. Amén, hermanos.